Muy buenos días a todos. Hoy voy a hablar sobre el buen pastor y los buenos pastores. A lo mejor se escucha un poquito de voces y grititos de personas que hay en el patio, porque estamos en verano y hay varias personas que hay en el patio que no están gritando, pero se oyen muy fuertes por la reverberación de estar entre edificios, entre paredes, el patio del edificio donde vivo. Pero es que aquí en mi habitación es a esta hora del día donde me da bien la luz de cara. De lo contrario, sería mucho más oscuro este vídeo. Lo que voy a decir vale para pastores evangélicos y para párrocos católicos. Y también valdría para popes ortodoxos, pero así como me consta que hay pastores evangélicos que me hacen el honor de escucharme, no me consta que ningún pope ortodoxo me escuche. Sí que me escucha un sacerdote anglicano con el que he tenido el gusto de hablar por teléfono. Por lo menos escuchaba algunos de mis charlas cuando hablé con él hace un año. Si está escuchándome, le saludo. Normalmente lo que hago es leer un texto bíblico y tratar de meditar, reflexionar sobre él. Pero hoy no, hoy va a ser distinto. Hoy voy a hablar de los pastores de verdad, los de ovejas, el animal, y después, si no me alargo excesivamente, después de haber escuchado sobre el pastoreo y los pastores, volveré al texto bíblico. Antes de empezar la charla, los pastores evangélicos, cuando he hablado antes de los popes ortodoxos, algunos pocos pastores evangélicos, no todos, ni mucho menos, pueden sentir una cierta animadversión hacia ellos por prejuicios. Insisto, no todos, algunos, como diciendo nosotros somos pastores, ellos no. No. Esos popes ortodoxos que me dan tanta devoción, siento hacia ellos tanta reverencia, con sus larguísimas barbas, sus sotanas, expresando sacralidad, expresando ya en el modo de vestir que ellos intentan ser lo que era un profeta del Antiguo Testamento, pues ellos lo intentan ser en su comunidad. Tienen su grupito de personas sobre los que ellos ejercen un verdadero pastoreo y lo ejercen leyéndoles la palabra de Dios, explicándosela. No tengo ninguna duda acerca del verdadero pastoreo que ellos ejercen. No solamente no tengo ninguna duda, sino que me dan devoción. Hace más años, cuando yo me enteraba de algún escándalo entre los obispos ortodoxos, pues a veces hablando con amigos y tal, pues comentaba el asunto y sentí en mi interior, no lo hagas, no lo hagas. Son verdaderos pastores míos. Han cometido, cometen y cometerán sus pecados, pero son pastores, son personas sagradas, ejercen una función sagrada, son mis pastores. Sentí como la queja de Jesús hacia mí. No los veas como algo ajeno, también ellos tienen sus rebaños dentro de la gran familia cristiana. Gran familia cristiana. La iglesia verdadera es una. Los pastores piensan
tienen sus ideas acerca de ello. Los católicos tenemos nuestra propia fe, los ortodoxos la suya, pero estos tres grupos, cada uno tienen sus ovejas y el alimento es la palabra de Dios. De acuerdo, unos la alimentan con más palabra de Dios, otros con menos, otros la mezclan con más cosas humanas. Puede uno en un sermón contar más chistes y más anécdotas personales y estar menos centrado en la palabra de Dios. Pero los tres tipos de pastores son verdaderos pastores. Hacen una función de Dios, tienen sus ovejas. Los tres me gustan. Los tres me gustan. No los siento a ninguno como enemigos, miembros de una familia, la de los seguidores de Jesús. Y los tres hacen oración. Pastores, párrocos y popes hacen oración y le hablan a Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? Y no tengo la menor duda de que en los tres ámbitos Jesús les habla y les da consejos y les muestra el verdadero camino, su verdadera voluntad. Y esencialmente las predicaciones de los tres, casi todo, puede haber detalles que no, lo suscribo yo, lo que diga un pope o lo que diga un pastor, porque lo que están mostrando es el camino, las enseñanzas de Jesús. Así que esta charla vale para los tres. Yo he tenido la suerte de crecer en tierra de pastores. Yo soy de Huesca, de Barbastro. Esa tierra siempre, desde la antigüedad clásica, desde que llegó allí el Imperio Romano, ya estábamos los oscenses allí antes, pero ya entonces era tierra de pastores. Una tierra muy propicia para el pastoreo, además. He visto a los pastores de forma habitual. Mi abuelo era pastor, tenía ovejas. Veía los rebaños cruzar Barbastro a la hora, no al comienzo porque salían muy pronto los pastores con sus ovejas, pero cuando salía de los escolapios en primaria, yo veía al pastor con su gran rebaño atravesar el centro de la ciudad. Eso era cada día. Y el tráfico se detenía para dejar pasar a ese pastor. Pero el porqué de esta charla viene de que yo estaba viendo la televisión y trataba sobre los pastores de Huesca. Y se centraban en uno en concreto. Un pastor del Pirineo. Yo estaba viendo aquello y digo, uy, pero si ese pastor, si creo que lo conozco, si era compañero mío del instituto cuando yo tenía 15 años. Me estoy refiriendo a Alberto Schulz, al que no veía desde hacía 43 años. Un chico de 15 años entonces que nos caía bien a todos. ¡Qué bondad! ¡Qué bueno era! Venía del Pirineo. Sus padres, con todo el amor del mundo, le enviaron a estudiar el bachillerato a Barbastro. Un chico buenísimo. Es que no había nadie al que le cayera mal. Pero él comentaba a la tutora, nuestra profesora de inglés, lo mucho que echaba de menos a sus ovejas, a su rebaño. Y le decía a ella, allí en las montañas tenía 100 ovejas y las conocía cada una por su nombre, a cada una. Las había visto crecer, las veía parir, las alimentaba. Cuando uno ve la relación entre un pastor y sus ovejas,
comprende por qué Jesús usó esa imagen tan a menudo. La oveja es un animal muy bueno, muy bueno. La gente normal no lo va a descubrir porque las ovejas rehuyen a los extraños. Cuando uno trata de acercarse, ellas se alejan. Y corren bastante, ¿eh? No, ninguno de vosotros va a atrapar a una oveja corriendo. Corren, corren. Ya no digamos nada. La costumbre que existía en el pueblo de mis abuelos, Buera, de que entre todo el rebaño cogían a una ovejita en cuanto era destetada y la tenían por casa, muy limpia, pues como si fuera un perrillo. Y era un miembro de la familia mientras iba creciendo, porque de verdad se hacían de querer las ovejitas. Y había una que era escogida para vivir con la familia, Después, por la noche iba con sus congéneres y dormía con ellas. Ese chico dejó el instituto por amor a sus ovejas. Al final se le presentó muy claro: si sigues aquí tendrás un futuro profesional más relevante, ganarás más dinero, podrás irte de vacaciones a lugares. Sí, pero yo lo que quiero es, en el día a día, vivir con mis ovejas, estar en esas montañas, bajo el cielo azul, en esos bosques, en esos prados, en esas colinas. ¿De qué me sirve tener unas vacaciones en un hotel más caro, pero haciendo todos los días lo que no me gusta? Así le razonó, me imagino, en sus conversaciones a la tutora. Él lo vio claro. Y cuando le vi en ese programa, le vi feliz. Le vi que había hecho con su vida lo que sentía que debía hacer. Muchas veces parto en las charlas de un texto bíblico, pero el texto bíblico me lleva a una realidad. En ese programa, en mi infancia, en mi familia, en mi población, teníamos la realidad. El texto bíblico lleva a una realidad y la comparación se puede alargar y alargar en tantísimos detalles. Cuando él dice, hablando de los pastores, de los apóstoles, de los predicadores de la palabra de Dios, de los que cuidarán de sus seguidores, usa la imagen del rebaño y el pastor, dice unas cuantas cosas, pero dice más, porque en el fondo lo que nos dice es: fijaros en esa realidad, fijaos en esa realidad y sacad vuestras conclusiones. Una realidad que tenían ante sus ojos, a veces en sus casas, con un familiar que tenía ovejas. Vamos ahora a reflexionar, no sobre unos versículos bíblicos, sino sobre la realidad que esos versículos nos dicen. Primero de todo, mi compañero de curso, Suils, lo hizo por amor a las ovejas. No todos los pastores aman a las ovejas. He conocido a pastores que no amaban a sus ovejas. Eran tremendamente egoístas ellos y no les importaba. Tenían que hacer su trabajo, por lo menos un mínimo, pero eso era todo. Estaban con ellas, las guiaban, les llevaban a pastos, pero no amaban a sus ovejas. Para algunos ese oficio era algo egoísta, ganancia egoísta, sin cariño. Esto nos debe hacer reflexionar, tanto al pastor evangélico como al párroco. ¿Amas a las ovejas? Ya sé que estás en los horarios
ya sé que haces determinadas funciones, pero hay un amor a las ovejas. Puedo decir que hay párrocos que sí, que tienen un amor a Dios, tienen fe, oran. Su vida está centrada en esa fe en Dios. De eso no tengo la menor duda, los he conocido. Pero amor a las ovejas. He conocido a párrocos que ven a sus feligreses como un grupo de individuos que les tienen que obedecer. Y yo estoy aquí para beneficiaros. Estoy aquí para alimentaros. Escuchadme. Hacedme caso. Pero hay amor. Todo pastor debe plantearse esa pregunta de vez en cuando. Hay amor, hay cariño, hay afecto. Ojo, esto vale también para los obispos, ¿eh? No hay que dar por supuesto a el obispo seguro que ama a las ovejas. No lo doy por supuesto. Un obispo puede no amar a sus ovejas. Un obispo puede usar a sus ovejas como pedestal, como medio. En los casos más extremos, pero voy a hablar de lo extremo para que incluso el párroco rehúya este peligro, ¿eh? Y lo voy a decir de un modo un poco brutal. Un obispo puede ver a sus ovejas como el pedestal de su autoglorificación. Puede ver las predicaciones que hace como el medio necesario para la propia alabanza. No conozco a ningún obispo que sea al 100% así, pero como un poquito de sal en el guiso o de azúcar en una infusión, unos granitos pueden deslizarse. Pueden deslizarse. El yo. Hay un aspecto interesante en mi compañero de curso, incluso antes de irse al Pirineo. Era bueno, se le notaba. Había compañeros de mi curso que estaban más maleados. Había compañeros de mi curso en cuyos ojos había vicio. Él era bueno. Me dio la sensación de que seguía siendo sencillo y bueno. Estas son las primeras características de un pastor, porque a veces podemos dar larguísimas listas complejas, hablar de muchas virtudes que convienen. Sí, pero lo primero es que conviene que sea sencillo y bueno. También eso es algo que yo debo meditar. Soy sencillo, soy bueno. He hablado del obispo antes. Voy a mencionar alguna cosa porque puede ayudar al párroco. No es porque quiera hacer una crítica de ningún obispo. Pero fijándome en la figura episcopal nos beneficiamos. ¿El obispo puede ser teólogo? ¿El obispo puede dedicarse a la teología? La respuesta es clara. El obispo puede dedicarse a lo que quiera, a todo lo que sea bueno y edificante, siempre y cuando que no interfiera en su labor como pastor de pastores.
Si algo interfiere, aunque sea tocar el violín, ya debe rectificar. La cuestión es, ¿qué es lo que no puede hacer el obispo? La cuestión es, ¿pero esto está interfiriendo o no? Imaginemos un obispo que diera clases en una universidad. Puede haber excepciones, puede haber excepciones lícitas de un obispo auxiliar, que bueno, que en conciencia crea que debe darlas, y de ningún modo lo criticaré. Pero no es función del obispo dar clases en la universidad, no. Es algo muy digno. Dígase lo mismo respecto a conferencias en el extranjero, etcétera, etcétera. Nada debe interferir a un ministerio, ser pastor, que es el esencial. Puede haber pastores, pequeños párrocos, a los que haya que recordarles, sí, pero recuerda que es ante todo párroco. Todo eso está muy bien, pero es algo que te has buscado por ti mismo y que no estamos seguros de que sea tan valioso, tan valioso. Mientras que ser pastor, eso sí que es seguro. Es curioso que puede uno preferir el conocimiento, la teología, al bien de las ovejas. Ese conocimiento y esa teología bien están si llevan a Dios, si es conocimiento de Dios, sabiduría de Dios. Pero cuántas veces sentimos, iba a decir la tentación, caemos en un conocimiento de lo externo, de lo que no es eterno, de lo que no nos lleva mucho a Dios. Sí, todo lleva a Dios, dicen, todo lleva a Dios. No. Tantísimas horas dedicado a esto es la vanidad del conocimiento, la presunción de querer conocer más. No te ha llevado a Dios más. Al final, ¿de qué sirve? Te morirás y en 5 minutos sabrás más de Dios que con esas cientos y cientos de horas dedicado a lo externo. Me acuerdo de una persona muy buena. No tenía tanto tiempo para la oración, me decía él, aunque bueno, su oficio se lo permitía, pero de facto no dedicaba tanto tiempo. Y me consultó. Es que estoy pensando en estudiar hebreo, porque así podré leer las escrituras en su lengua y tal. Veo tantas cosas en los matices. Le dije, sí, está bien, estudiar hebreo está bien, pero ¿por qué no dedicas un año más a leer las escrituras? No dediques ahora 500 horas a aprender hebreo para en el futuro leer las escrituras. Porque además, cuando uno sabe poco hebreo, incluso con 300, 400 horas, leer los textos, el leerlos en hebreo va a ser un obstáculo, va a ser un continuo tropiezo en las reglas sintácticas, en el vocabulario, en las formas gramaticales, lejos de ayudarte, te va a alejar del contenido. Te vas a fijar solo en esos aspectos. No te digo yo que no estudies hebreo, pero ¿por qué no dedicas un año a profundizar
en la palabra de Dios y después lo pensamos con más tranquilidad. Al final lo vio claro, que dado su trabajo, su edad y muchos más aspectos, falta de tiempo, no tenía sentido dedicar el poco tiempo que tenía a lo externo, a la cáscara, a la corteza, que era aprender hebreo. Y afortunadamente nos embarcó en ese viaje. Los pastores tienen que centrarse en Dios y para servir a Dios en su trabajo de pastores, tratando de no desviarse. Hay muchos desvíos, cosas que dan rodeos, cosas que nos alejan un poquito, no que nos desvíen radicalmente, no que tuerzan nuestro camino radicalmente, pero sí nos hemos desviado, este no era el camino más recto. ¿Sí? Mi amigo, el pastor del Pirineo, aparecía en el programa hablando con dos mochileros de la ciudad, urbanitas que habían tomado una mochila y se habían puesto a andar. Claro, yo veía la diferencia tan grande que había entre ellos, pues que de pronto se encuentran en esos parajes, y mi amigo, que conocía esas comarcas, los caminos para su rebaño, como la palma de la mano. Para él, esos lugares eran su casa. Lo mismo sucede con un buen pastor de almas. El conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, el conocimiento de su rebaño, lo bien que conoce él a su rebaño y sabe por aquí sí, por aquí no, aquí hay problemas, aquí es buen lugar para descansar, aquí tienen agua fresca muy buena, aquí la hierba es jugosa. No toda la hierba es igual. Hay lugares más cercanos a una ribera, pues donde la hierba puede estar más jugosa y otra no tanto. Por todo esto, las ovejas le siguen. Y las ovejas captan mucho, captan mucho. Las ovejas también tienen como una intuición. Aquí también hay que hacer una explicación. Y lo voy a decir más con el obispo porque si lo digo con párrocos no se va a captar tanto la idea. Un obispo, al leer que las ovejas siguen al pastor, puede decir con orgullo, las mías me siguen y me siguen con entusiasmo. Sí, pero no se engañe. Siguen a todos los buenos obispos, a todos los obispos, quito lo de bueno, siguen a todos los obispos que hay en la Iglesia Católica. Cualquier obispo de cualquier lado podría decir todo ufano, todo contento y satisfecho. Las ovejas me siguen, cómo se alegran al verme, cómo me sonríen. Sí, pero a todos los obispos. Incluso al que usted considere menos adecuado, fíjese cómo actúan los fieles cuando sale de la sacristía por la catedral o en la calle. No le va a servir eso de mucha referencia. Ese seguir de las ovejas es algo más profundo. ¿Conocen tu cargo? Pope, pastor, párroco. ¿Conocen tu cargo? ¿Saben que tienes el nombramiento? ¿O conocen tu amor hacia ellas, tu afecto hacia ellas?
Son dos cosas distintas. Las palabras de Jesús van más allá de un mero nombramiento. Una cosa es el nombramiento y es lo que va más allá del nombramiento. Cuando viene alguien externo a una parroquia, sí que capta esas diferencias, sí que las capta, pero tiene que ser alguien de fuera. En el caso de los obispos no es tan sencillo, ¿no? Porque el obispo no está todos los días en una parroquia confesando a la gente, atendiéndoles en sus dudas, visitándoles a sus familias, viendo cómo crecen los niños de la catequesis y después van a confirmación y después casas a ese niño. Con lo cual, todo lo que el obispo piensa que hay de ese afecto que va más allá del nombramiento, lo único que te digo es, bueno, desconfía. En el párroco es más fácil verlo, pero cuando uno está un poquito encumbrado, no es tan fácil. A veces existe, pero existe admiración, porque el obispo no está en la parroquia todos los días, todo el año. El obispo es más pastor de pastores, no va a tener ese contacto diario con todas las ovejas de su rebaño, con lo cual no quieras ver lo que no hay. Porque a lo mejor piensas que hay algo y solo es admiración, pero también tendrían admiración por un famoso o por un político o por un alcalde al que realmente no le ven en el día a día. Es fácil confundir esos dos aspectos, ¿eh? El obispo no va a poder ejercer de pastor de un grupo como sí lo puede hacer el párroco. Entonces puede decir, cómo me quieren, cómo me admiran, cómo piensan esto, lo otro. Mi amigo el pastor aparece en un momento del programa que va con 2 zagales y un perro. Esos 2 zagales eran sobrinos suyos, probablemente. El pastor no va solo. El pastor no lleva al perro para hacer bonito, como en una película, allí caminando hacia el crepúsculo con su bastón y el perrillo al lado. No, el perro tiene su función en un rebaño, porque son perros que ayudan. No es tan sencillo adiestrar a un perro, ¿eh? Lo que pasa es que los pastores tienen mucho tiempo y el perro no es tonto. Y mira y aprende. Sabe cuándo quiere meterlo en el redil, cómo lo mete, a qué horas. El perro sabe más que las ovejas, es más inteligente. El que ayuda al pastor tiene estos perrillos que no llegan a veces al conocimiento de las escrituras, a la vida interior del pastor, pero ayudan muchísimo y son muy sencillos y muy fieles. A veces el perrillo es más fiel al pastor que el pastor al perro. No siempre he conocido a pastores que querían a su perrillo como a un hijo, literalmente como un hijo, y lo lloran como a un hijo. A veces se da esa fidelidad por los 2 lados. Pensamos en el pastor como una figura única, pero tiene su perrillo. Y en este caso, en el programa, aparecía con 2 zagales, que tampoco estaban allí para hacer bonito en la foto. Realmente habían crecido en ese ambiente, la habían visto muchas horas, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y cuando ya tenían pues 8, 9, 10, 11 años, sabían mucho. Y ayudaban de verdad. Yo les veía que ayudaban a guiar el camino por determinados lugares donde era fácil que algunas ovejas despistadas se fueran a la derecha o a la izquierda y se perdieran. Las ovejas también se pierden. ¿Sí? Hay que estar continuamente encima de ellas, sobre todo en determinados lugares, como cuando entraban en una pequeña población y
y se podían ir por algunas calles, algunas. El pastor tiene sus colaboradores. En este caso eran sobrinos, casi seguro. La idea de familia espiritual. Las ovejas no son seres racionales, pero en el rebaño de Cristo, el rebaño acaba formando esa realidad de una familia espiritual. No, el nombramiento de pastor no es un mero papel firmado y la comunidad como familia. La comunidad como familia. Siempre nos centramos a la hora de hablar de los pastores en los pastos, las escrituras, la sabiduría, la enseñanza, la guía, la dirección. Familia, comunidad. No el yo, sino el nosotros. Es cierto que cada uno en su puesto. Los zagales, el perrillo, tal. Pero el yo y el nosotros. El pastor no puede estar continuamente pensando en el yo. Después mi amigo llevaba un bastón. El bastón ayuda a caminar. Cuando uno camina ya mucho tiempo, se apoya uno en el bastón y ayuda. Lo he comprobado por mis caminatas. El bastón tiene un pequeño giro en la parte de arriba, como los bastones de los viejos, una curvatura que ayuda a agarrar a las ovejas. Se les coge con esa curvatura y ya con la otra mano le agarras de la lana y la puedes esquilar, observar a ver si tiene algo malo. Esa curvatura no es para hacer bonito. Y el tamaño, la altura de un bastón de pastor tiene su razón de ser. Si fuera muchísimo más alto, no va a ser más que un estorbo. Si es más corto de lo habitual, que llega hasta por encima de la cabeza un poquito, pues si es más corto tampoco va a ayudar tanto. Porque si te acercas demasiado, la oveja sale corriendo, incluso del pastor. A las ovejas no les gusta que las escudriñen, que las examinen. Lo mismo pasa en las parroquias. El pastor tiene que decir, ven aquí un momento, que vamos a hablar. No, es que ahora no puedo, que tengo prisa. El bastón, también antiguamente para defender. Un bastón en manos de un pastor ya sabe dónde tiene que golpear, pues yo que sé, un lobo, lo ideal es golpearle en el hocico. No le golpees en el cráneo, que le podrías golpear todo lo que quieras, que no vas a lograr nada. O en las costillas. Hay que golpear en el hocico, o si no puedes en ese momento con toda rapidez, hay formas de hacerlo en la boca, si está en el momento en que va a abrir la boca y tal, que un pastor inmoviliza, mata o hace huir a un lobo de inmediato. Es un arma en manos de un pastor que sepa, cuando antes había lobos, sobre todo lobos, es un arma. Con lo cual el báculo del obispo simboliza que es pastor, es defensa. El pastor va adelante, debe guiar en el conocimiento, en el camino concreto, en la virtud, en el amor. En todas estas cosas. No sería lógico que nos pastoreara el más ignorante de todo el grupo. Pero también es lógico que nos guíe en el camino de la virtud el que ya ha avanzado en la virtud. Lo ideal sería que nos guíe el más adelantado en la virtud, pero bueno, no siempre va a ser posible, porque a lo mejor el más adelantado en la virtud es una pobre mujer
sencilla y humilde, pero que tiene su trabajo. La virtud que nos lleve al amor a Dios y al prójimo, el que más ama, eso sería lo ideal. El que más ama, que nos guíe. La virtud en general, no es una o dos, son muchas virtudes. Mi amigo no llevaba vestiduras especiales. Vaya como vaya vestido, es el pastor de ese rebaño. Y las ovejas lo saben. Las vestiduras en el catolicismo, también en la Iglesia ortodoxa, o la copta, o otras que hay, la armenia, son símbolos de algo más profundo. Pero las vestiduras no otorgan el pastoreo, ni el episcopado. Las vestiduras son símbolo de algo más profundo, pero no otorgan el pastoreo. Mi amigo pirenaico es pastor, vaya como vaya vestido. Los pastores, bien sabido es, llevan vestiduras muy adecuadas. Nunca veremos a un pastor que lleva cosas que entorpecen, que pueden ser muy adecuadas en un salón de baile del siglo XVIII, en una cena de alto postín, etc., pero no para su trabajo. Son vestiduras adecuadas para no pasar cuando no hay que pasar, para no pasar calor cuando no hay que pasar calor, adecuadas para caminar bajo la lluvia si hay que hacerlo, para el frío si hace frío, lo mismo el calzado, lo mismo todo. Cuando alguna rara vez ves a un pastor de almas, de modos que yo he visto vestidos, en el catolicismo y fuera del catolicismo, digo, no, esta vestidura no es adecuada para un pastor. Los excesos, las incongruencias con la función pueden ir por muchos lados, por muchos lados, no solo por uno. Pero es cierto que ves a muchos párrocos de lugares sencillos y van vestidos de un modo sencillo, sea con sotana, sea con clériman o algunos sin nada. Pero he visto a otros, no estoy pensando ahora en vestiduras clericales extrañas, no, incluso gente que no lleva ni sotana ni clériman, y digo, bueno, voy a poner un ejemplo. Lo podría poner también, podría poner con vestidura clerical. Me acuerdo de un lugar muy rural, y le encantaba al párroco ponerse a fumar en la puerta de su templo con un traje como si fuera una boda. La gente que él pastoreaba era muy sencilla, era un ámbito muy rural de mi tierra. Sin embargo, él iba vestido de un modo inadecuado. De verdad, si fuera una fiesta lo entendería. Su americana, su corbata, todo. El pastor viste de un modo adecuado, sea con una sotana sencilla, rural, como tantos párrocos de mi tierra los he visto, sotanas remendadas, a veces algo sucias en los bajos porque no estaban en mi época asfaltadas, las calles de los pueblos, de ninguno. O como sea, pero también el vestir, el coche, una serie de cosas. Pues no, aquí hay una incongruencia. Voy a poner un ejemplo que no lo he visto nunca, pero imaginaos un
Un pastor que llevara un determinado reloj de un determinado precio. Jamás veremos a un pastor de los Pirineos allí con las ovejas, los zagales, el perro, llevar ahí un Rolex que cueste... sería surrealista. Lo mismo pasa con los pastores de almas. Hay cosas que no pegan con un pastor de almas. Pero estas cosas no están escritas en ningún lado, no hay unas reglas, es algo que uno mismo debe comprender. El pastor debe vestir como pastor. Yo veo a un pope ortodoxo, con su barba, su sotana, y muy bien, lo veo adecuado. No tendría sentido ponerse unas vestiduras caras, delicadas y cuasi episcopales si es un pope en un pueblo. Me acuerdo una vez, un evangélico, hablábamos a menudo y de verdad era una buena persona, pero en un momento dado me manifestó la voluntad de vestirse con una serie de cosas de los católicos. Y yo le dije, ¿pero por qué quieres hacer eso? Tú eres evangélico. ¿Para qué quieres ir vestido como un sacerdote católico en ese lugar, en ese ámbito, en ese... Ya, me dio una serie de razones. Yo dije, no lo veo. Si eres pastor evangélico, sé pastor evangélico. No quieras parecer lo que no eres. ¿Sí? Al final me hizo caso. Las vestiduras en la iglesia ortodoxa, copta, católica, armenia, etc., son símbolos de una realidad sacerdotal o de pastoreo. Simbolizan la pureza unas, el ascetismo otras, las riquezas de Cristo otras simbolizan la sabiduría. Hay en el catolicismo algunos pastores que ambicionan esas vestiduras, pero lo que hay que buscar es la realidad. Si no tienes esa realidad, ¿para qué ambicionas las vestiduras? Bueno, acabo ya con el tema del pastoreo de mi amigo en los Pirineos. Y ahora sí que vamos a ir a las palabras de Jesús. Después de haber visto la realidad, ahora vamos a las palabras de Jesús que nos encaminaban a esa realidad. Y después de haber visto la realidad, podemos valorar, yo creo que mejor, lo que nos decía Jesús. Capítulo 10 de San Juan. En verdad os digo, cualquiera que no entra al aprisco, el aprisco es, las ovejas estaban todas libres allí en los campos, en los pastos, todo el día, pero al venir la noche, al caer la noche, se las metía en un recinto que tenía una cerca normalmente de piedra en mi tierra. Eran muy vastos esos muros, muros que tenían un recinto al aire libre y solía haber una pequeña parte con una techumbre muy sencilla, porque algunas ovejas en algunos momentos era mejor que estuvieran allí resguardadas y protegidas, pero el resto estaban al aire libre, porque la lana da muchísimo calor. La lana es como llevar un abrigo cerrado y son ovejas que resisten el frío y están al aire libre tan tranquilas, pero en un cercado. Ese es el aprisco, porque el cercado protege, porque como bien sabían los pastores, no solamente había alimañas, también hay alimañas humanas. Las ovejas tenían que estar protegidas. El muro les protegía. Dice Jesús, capítulo 10. Y además estaba hablando a un pueblo donde había muchísimos pastores. De los 12 apóstoles,
3/4 partes tenían familiares pastores. Y a lo mejor todos, ¿eh? En verdad os digo que cualquiera que no entra en el aprisco por la puerta, sino que salta por otro camino, es un ladrón y un bandido. Esta es una realidad que hay que meditar, ¿eh? La Iglesia. No solamente los pastos, la libertad bajo el cielo abierto y el sol que hace crecer la hierba y tú la comes. No solamente la palabra de Dios, la realidad de la Iglesia como protección. Porque hay alimañas humanas, no solamente las otras alimañas que no son humanas serían símbolo del demonio, de la tentación demoníaca. Pero también hay humanos que van a intentar llevarse las ovejas, robar. El que no viene con esa legitimidad la puerta es un ladrón y un bandido. Pongo un ejemplo, antes he puesto más ejemplos del catolicismo. Un pastor protestante tiene su comunidad a la que cuida, tal, de pronto viene alguien, pero que lo que va a hacer es robarle las ovejas. Pues claro, quiere formarse su grupo, quiere quitarle como pastor, lo que sea. No, perdona. Incluso en la Iglesia evangélica hay una legitimidad, hay unos estatutos, unos modos de hacer. No, solo la Escritura. No, perdona, esto es una iglesia. Esto es una iglesia, no puedes hacer lo que te dé la gana. Aquí está la puerta. Si tú quieres ser pastor, tienes que seguir las normas de nuestra congregación o como se llame. Federación en unos casos, hay distintos nombres. Porque incluso el pastor que está allí tiene unos derechos. Es lógico. Porque el que entra como bandido y puede llevarse algunas ovejas con la palabra, con la maledicencia, después las puede abandonar, después las puede devorar para su propio beneficio, etc. De ahí que todos los creyentes, cada vez que han formado grupos, han establecido unas normas para eso. Lo mismo pasa en la Iglesia Católica. Un párroco no se mete a dividir, a hablar mal, etc., en otro rebaño. Perdona, aquí hay una puerta. Hay que entrar por la puerta. Y el que tiene la llave decide. Puede cerrarla. Porque si vienes a robar, si vienes a hacer daño, no vengas. ¿Me lo vas a prohibir? Sí que te lo prohíbo. Estás viniendo a hacer daño. La puerta. El que no entra al aprisco por la puerta, sino que salta por otro camino, es un ladrón y un bandido. Me acuerdo de un párroco en una iglesia que venía sin avisar al párroco, se reunía en las casas y les hacía reuniones y hablaban del párroco para mal y les hacía reuniones al grupito a la contra. Un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que cuida la puerta abre la puerta para él y las ovejas escuchan su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando lleva afuera a todas las ovejas propias, él va a la cabeza.
y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Va adelante, no va al último. Debe guiar el que va adelante, no el que va al último, en el seguimiento de Cristo. Ellas no seguirán a un extranjero, sino que huirán de él, porque no conocen las voces de los extranjeros. Jesús usó esta parábola, comparación, paroimia, dice el texto en griego, paroimia, comparación, parábola, con ellos, pero no entendieron lo que les estaba diciendo. Dicho parábola, la palabra paroimia es algo que dices que es distinto del modo de hablar usual y que lo usas con un propósito. No es exactamente la palabra parábola, pero se puede traducir como parábola, proverbio, metáfora. Aquí hemos hablado mucho de la autoridad, la preocupación, la fe también. La puerta para proteger la fe. Versículo 7 de este capítulo. De nuevo Jesús les dijo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El que vino antes de mí, los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, y las ovejas no los conocieron. Sí. Hay tantos lugares donde, así como yo veo a un pastor evangélico y digo, mira, les quiere conducir al cielo, les explica la palabra de Dios, y veo a un pope ortodoxo, y digo, quiere lo mismo. Sin embargo, hay otras religiones politeístas, cosas que no merecen ni el nombre de religiones, como la santería, entrarían en este calificativo. Estáis siendo bandidos, el bandidaje del pastor, del rebaño. Dice en el versículo 9, de nuevo otra vez, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, y el que entra y sale, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón viene solo a robar, a matar y a destruir. Vine para que tuvieran vida y la tengan abundantemente. Esta es la realidad del pastoreo. Esta es la realidad del pastoreo. Y por eso otras cosas no son pastoreo. Sí que lo digo de los pastores evangélicos, de los popes ortodoxos, o coptos, o armenios, o incluso anglicanos, etcétera, digo incluso porque aquí en España prácticamente no hay anglicanos, no porque tenga nada contra ellos, porque les llevan a Jesús, porque normalmente son buenas personas que tratan de darles el buen ejemplo, buenas palabras, y les ayudan de verdad con caridad. ¿Pero esto vale para todo? No. Hay otras cosas que no son pastoreo. Un sacerdote de un falso Dios, que está allí como guardador, vigilante de ese templo que ha heredado de sus padres, de sus abuelos, y va allí la gente a poner unas ofrendas para conseguir el amor, para conseguir, ni es la verdadera religión, ni es nada, y no ejerce ningún pastoreo. Está allí para deme y yo le consigo que el negocio le vaya bien, con mis fórmulas, con mis cosas. Allí no hay ningún pastoreo, ni hay nada, ni los alimentos son buenos. No forman parte de la familia cristiana. Sin embargo, un rabino judío pues sí, adoran al verdadero Dios y les llevan al bien de acuerdo a las enseñanzas que forman parte de la Biblia. Sí, un rabino también es un pastor, claro que sí, claro que sí.
Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. La mano que está contratada, que no es el pastor y que no posee las ovejas, mira al lobo viniendo y las abandona y huye. Dice que posee las ovejas, que la mano contratada, que no es el pastor y que no posee las ovejas. Hay una posesión del amor. Sí. La esposa posee al marido y el marido posee a la esposa. Es mío. Llevamos 20 años casados. Es mi marido. Tengo unos derechos sobre él, los derechos del amor, del afecto, además de otras cosas. El hijo puede decir, es mi padre, mío. Y el padre puede decir, es mi hijo. No estamos hablando de, en este caso, de una posesión como un coche, pero sí que es algo mío, que está en mi corazón. Al final, un pastor, en mitad de una gran ciudad en la que hay muchas denominaciones religiosas, muchos templos, puede decir, estos son mis ovejas. Y ellos me consideran su pastor. Este es mi pastor. Es la posesión del amor. No es, yo soy pastor, amo todas las ovejas del mundo y todas son mías y todas creen que son mi pastor en esta ciudad de 1 millón de habitantes. No. Es como cuando uno dice, en una clase le preguntó, ¿quiénes son tus amigos en esta clase? Dijo, todos. Pero todos. Sí, todos. No, pero tendrás a alguien al que quieras más, que sea tu amigo. No, todos. El pastor no es así. El pastor tiene sus ovejas. Y ellas le consideran su pastor. Y dentro de ese grupo siempre va a haber un grupito que son su grupo más íntimo, más querido. Siempre va a ser así. Y siempre dentro de un grupo hay unos colaboradores más estrechos, que muchas veces esa colaboración más estrecha se refuerza todavía más con la amistad. Por supuesto que esto da lugar a celos, a problemas, sí. ¿Por qué a él le quiere tanto y a mí menos? ¿Por qué él va a cenar a su casa y a mi casa viene muy pocas veces, tal? Pero siempre va a ser así. La posesión. Ya llegamos al final de la charla y me voy a limitar a leer. Quizás haga un comentario, pero bueno. La mano contratada huye, porque la mano contratada no cuida de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Esto es importante, el pastoreo y su relación con el conocimiento del Padre. Y después, ellas me conocen y yo les conozco. Cuando has hablado con un alma y has conocido sus problemas, sus dudas, sus miedos, sus tristezas, conoces esa alma. Y ella te conoce, porque lleva hablando contigo años. El conocimiento del Padre, el conocimiento de la sabiduría. Y después el pastor no es el escriba. No es el escriba que se cierra en su rollo y medita allí los versículos. El pastor es otra cosa, conoce a sus ovejas. Las ovejas le conocen. Una cosa es el escriba y otra cosa es el pastor. Y doy mi vida por las ovejas, dice Jesús. Y tengo otras ovejas que no pertenecen a este rebaño. Debo traerlas también, y ellas escucharán mi voz. Así que habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Por esta razón el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarlas de nuevo. Nadie me las arrebata, pero yo lo hago por mí mismo, porque tengo poder para hacerlo. Tengo poder para tomarlo de nuevo y he recibido este mandato del Padre. Aquí la traducción última no sé si la he hecho muy bien desde el versículo 18. Antes he dicho que estábamos en Juan 10, si no recuerdo mal. Sí, Juan 10. Bueno, lo revisáis un poquito porque aquí hay algunas palabras que no las conozco. Siempre leo una versión muy literal en inglés. La New Revised Standard Version es la que uso. Me gusta mucho su literalidad. He recibido este mandato del Padre. Aquí sí que voy a acabar. He recibido este mandato del Padre. Ser pastor es una concesión del Padre. Para los católicos dirán, nosotros los católicos tenemos una ordenación sacerdotal, un sacramento. Sí, pero es una concesión. Dios te ha concedido el don de ser pastor. Esa función, ministerio, servicio. Lo mismo un pastor protestante, aunque no haya un sacramento como en los católicos, es una concesión. No llego un día allí y digo, yo soy el pastor. Por muchas razones, medios y formas, cada grupo tiene sus medios, pero has llegado a ser pastor de este rebaño. Es un don. Es un don. Y lo mismo en la Iglesia ortodoxa. Los obispos salen de los monasterios. Pues sí, tu camino ha sido largo, pero al final te ha dado esto. No se nombra uno mismo pastor. Uno no crea las ovejas. Son concesión. Serás bueno o mal pastor, pero si tienes un rebaño, es una concesión de Dios. Cuídalas, ámalas, pon tu vida por ellas. Pon tu vida por ellas. Desvívete por ellas. Visítalas, escúchalas, acompáñalas. Si una oveja es muy pesada, haz lo que puedas. No significa que a veces haya que decir, mira, ahora mismo ya no tengo más tiempo. Pero incluso me decía, ¿pero le doy su número de teléfono? Una sacristana de una iglesia. Le dije, sí, tú dale mi número de teléfono incluso a los locos. Si ves que alguien está loco y te lo pide, dáselo. También una persona con problemas mentales, pues le atenderé. Mientras sirva de algo, claro está, pero solamente el mero hecho de escucharles y de darles cariño sirve más de lo que parece. Nada más, aquí acabo estas reflexiones a raíz de mi amigo, el pastor del Pirineo, al que yo siempre le tuve un gran afecto todos estos años y que me alegró tanto verle en un documental y que he hecho propósito de llamar a su pueblo para ver si en el ayuntamiento tienen la amabilidad para saludarle por teléfono al menos un poco. Ser pastor, qué cosa tan grande, qué cosa tan grande. Y los que tuvimos la suerte de ver los rebaños como eran en la época de Jesús, porque ahora la ganadería es distinta ya, ha cambiado. Ahora la ganadería no es la de la época de mis abuelos, entre otras cosas porque nadie quiere ser pastor y estar todo el día allí en el campo. Entonces, los que tuvimos la suerte de conocer ese pastoreo, que era idéntico al de la época de los celtas y los romanos que después vinieron, las palabras de Jesús son tan claras. Qué cosa tan preciosa y maravillosa es ser pastor, que es distinto de ser teólogo, que es distinto de ser maestro en una facultad, en un seminario. Ser pastor es algo muy concreto y todo hay que sacrificarlo por esas ovejas. Si algo estorba, pues se deja. Nada más. Me despido de vosotros.
seguro que no tenéis todos pastores ideales a vuestro lado. Amad lo que tengáis. Son pastores. Lo que tú tienes allí al lado es un pastor. Ámalo como es. Si es fantástico, mejor. La mayor parte son buenos. La mayor parte son buenos. La mayor parte, Jesús dice, este es mi pastor. Ámalo, colabora, ayúdalo. No seas un bandido y un ladrón con la lengua y con acciones que no podrías públicamente hacerlas. Otros peor, hasta públicamente, se atreven a denigrar, a murmurar, a crear división. Hay de todo, hay de todo. Yo valoro tanto a los pastores, tanto bien. Sí, la Sagrada Escritura, allí nos habla Dios directamente. Sí, Jesús es el buen pastor. Y sin embargo, el mismo Dios que dijo, así dice Dios, ha querido que haya pastores. Y el mismo buen pastor que Jesús ha tomado consigo colaboradores. Ama lo que tienes, porque es la concreción de lo que Dios quiso cuando hubo las profecías de Isaías, etc. Eso se concreta en ese pastor que tienes a tu lado. Colabora, ámalo, respétalo. Y amad vuestro aprisco, el recinto en que estáis las ovejas reunidas. El aprisco. Al final he hablado mucho de los pastores, pero lo que importa ya es cuando las almas lleguen al destino definitivo con Jesús. Todo lo demás eran medios, todo lo demás eran medios. Hasta pronto a todos y un saludo a todos los que me escucháis, evangélicos, católicos, pastores, compañeros sacerdotes y algunas monjas también me escuchan, al sacerdote anglicano, no sé si ahora mismo me estará escuchando desde Londres, pero también a ti te saludo. Hasta pronto.